Bueno, recuerden que ya habíamos visto algunas cosas importantes de pruebas unitarias que era interesante que ustedes conocieran. Entonces, ahora lo que vamos a pasar es a la parte práctica. La idea era que ustedes ya tuvieran todos instalado Angular funcionando. Yo tengo en Visual Studio Code un proyecto que se llama, como está aquí en la línea 5, MyApp. Aquí está. Este sería el proyecto que está ahí funcionando. Entonces, por ahorita lo que voy a hacer es correr al servidor. Y entonces aquí está ya el proyecto corriendo. Antes de que empecemos, quiero enseñarles algunas cosas. El proyecto por defecto ya trae en Angular algunas cosas que están previamente creadas y además también ya trae algunos casos de prueba definidos. Entonces, para que más o menos nos ubiquemos, Angular lo que hace es que cada vez que ya sea que yo cree un componente o que cree un módulo, él de forma automática me genera unos archivos que tienen una extensión .spec. Estos archivos son los archivos de pruebas. Entonces, cada vez que ustedes en el proyecto se encuentren un archivo que tiene esta extensión .spec, es porque ahí hay algo que tiene que ver con las pruebas. Recuerden que la semana anterior vimos que la estructura de las pruebas era que teníamos un describe y teníamos los it, y que cada it era un caso de prueba. Y además que podíamos tener funciones que nos permitían que, como resumir el código para evitar la duplicación, que el caso era el before y el before each. Entonces, en clase de prueba que ya está creada, nos encontramos todos esos apartados, el describe, el before each y el it. Y luego importa pues las librerías que se necesitan para cada uno de estos temas. El router testing es el que se encarga del tema de correr las pruebas. Y les dije que una de las características que tenía este framework de pruebas para Angular era que nos permitía definir pruebas asíncronas y síncronas. Entonces, para eso es que se incluye esta clase asíncrona. Y estas son algunas pruebas que él ya trae previamente definidas. En este caso, esta clase de prueba tiene tres casos de prueba. Aquí básicamente lo que hace es primero verificar que pudo crear el componente. Sí, Dani. ¿Pero dónde es que está la guía esa que usted ahorita Debe estar como en clase 8 o algo así.
pero ya le digo. Sí, clase 8, clase calma. Entonces, lo que estaba describiendo eran los casos de prueba de esta clase. Este caso de prueba, entonces, lo que hace es verificar que se pudo crear el componente. Para eso, lo que utiliza es un to be truthy, que básicamente lo que hace es verificar que esto sea verdadero, que sea true. Luego, luego lo siguiente es verificar que el título de esa página sea igual a este texto. Si nosotros nos vamos a nos vamos a dar cuenta que ese es el título de la página. Tenemos el código, es ese. Ya. Y el tercero tiene que ver con, aquí ya lo que hace es verificar, hace un selector de este componente, obtiene el texto y verifica que contenga este texto. Esos son los tres casos de prueba que tiene en este caso. Entonces, cada vez que nosotros creemos un componente o un módulo, él se va a encargar de agregar esos archivos .step para poder hacer las pruebas. Luego, cuando son, vean que en también define una carpeta que se llama E2E. Y también hay un archivo que es E2E-spec. Estos también son archivos de prueba, pero están más pensados para lo que son las pruebas de caja negra. Entonces, posteriormente vamos a trabajar con estos archivos, pero estos archivos también son archivos de prueba más definidos para caja negra y no están relacionados ni a un componente ni a un módulo, sino que son más generales. Y aquí entonces lo que vamos a hacer es definir pruebas de sistema. Ok. Creo que eso era. Ok. Tenemos entonces el servidor corriendo con esta instrucción. Voy a abrir una nueva consola, una nueva terminal. Tengo que ubicarme en la carpeta. Y dime, Dani. Pero se mejor la luz que escucharme, que ¿dónde es que está la guía? En la clase 8. Ok. Ok, gracias. Ok. Entonces, tenía en una terminal corriendo el servidor. Abrí una nueva terminal. Y ahora lo que voy a hacer es correr el servidor de pruebas. Entonces, para eso, la instrucción es ng-test. Eso está en la línea 9 de la guía. Esa es la instrucción que voy a ejecutar en este momento. Pero ¿dónde está ese proyecto? Es que yo entré un poquito tarde. Ya yo tengo instalado todo el Node y todas esas cosas, pero ¿dónde clono ese proyecto? Es que no sé si lo dijo al inicio de la clase o... No, se supone que usted lo tenía que haber creado ya, ¿no? Es un proyecto cualquiera. Sí, simplemente mi Ah, ok. proyecto se llama MyApp y sobre eso es que estoy trabajando.
El suyo puede llamarse de otra forma. Cualquier proyecto, simplemente que el proyecto tenga Angular no. Ok, ok, no, entonces voy a utilizar uno que ya tengo ahí creado yo. Ajá, Listo. ok. Eso es lo que no entendí. Ok, entonces vean que cuando ejecuto esa instrucción, me dice que está corriendo, me indica que el browser está en el localhost 9876, ahí está corriendo las pruebas solamente, y que ha ejecutado 3 pruebas y que de esas 3 fueron exitosas. Eso es lo que me está diciendo aquí. Probablemente si alguna fallara, entonces me va a decir, ejecutó 3, 2 fueron exitosas y una falló. Generalmente, la mayoría de servidores de pruebas lo que hacen es que me muestran en color rojo cuando la prueba falla. Entonces eso es lo que nos vamos a encontrar. Entonces aquí tengo 3 exitosas y eso es lo que va a aparecer. Vean que me abre un navegador, una ventana, y entonces me muestra los casos de prueba que se ejecutaron. Vean que aquí dice 0 fallidos. Entonces me dice a cuál componente estoy haciendo referencia y cuáles fueron los casos de prueba que se ejecutaron. Si le doy clic a cada uno de esos casos de prueba, me va a mostrar el detalle de cada caso de prueba. Como fueron exitosos, probablemente no muestra gran cosa, pero cuando fallaron sí me despliega todo el error de dónde fue que falló y por qué falló, para uno poder ir a corregirlo un poco más fácil. Ok. Eso con respecto a, creo que el servidor sería eso. El servidor de pruebas detecta, mientras lo tengamos en ejecución, obviamente, detecta cuando se agrega un nuevo spec y entonces automáticamente me va a ir mostrando los casos de prueba que se vayan incorporando a las clases de prueba. Ok. Antes de empezar con el punto 10, voy a hacer el ejemplo que estaba en la presentación para que lo podamos ver. Entonces lo que voy a hacer es que voy a agregar un componente. Voy a abrir una nueva consola. Le voy a poner el número mayor. Vean que, como les decía, cuando agrego un nuevo componente, entonces automáticamente me agrega el archivo SPEC para poder agregar las pruebas. Me voy a ir al archivo, al que es .ts, component.ts, y ahí es donde vamos a agregar el método. El método era, de la presentación, es un método estático.
Este es el método. Si quieren lo puedo pasar por el chat para más fácil que no tengan que Sí, buscar. profe, mejor. Ahí ya lo compartí. Ok. Entonces, una vez que tenemos el método, vean que en mi caso ya me detectó que hay un nuevo, ay Dios, vamos a empezar como la semana pasada. El lunes yo di clases y no tuve problemas. Ustedes son como afortunados, ¿verdad? Se le está venciendo que el tiempo. Sí. Qué rato es eso. Se dice que quedan 10 minutos, 9 minutos. Sí. Yo voy a dejar de compartir la pantalla. Un toquecito. Es que, qué raro. Rojo me dijo un día de estos que, bueno, dijo un día de estos en una reunión que estábamos, que era porque no tenía el ITCR, pero cuando yo compartí la reunión, ¿será que cuando uno le va a copiar ahí no se lo pasa? ¿Sí? No, profe, ITCR porque son, no es eso, porque la vez pasada, en la clase pasada, yo me había fijado y sí decía ITCR, punto, no sé qué. entonces, Y ¿qué será? Aquel día, ¿qué fue lo que yo le hice? Que de un pronto a otro ya decía eso usted, y, usted lo configuró y como que lo actualizó a ilimitado. sí, pero ¿qué fue lo que yo le hice? ¿Qué fue lo Ahí que en yo le hice? security, ahí abajo no sale. No. Hay una pestañita que dice como security, ahí hay opciones. Sí, pero no, es que eso lo que hice es compartir pantalla, chat, reportes. eh, Voy a buscar en internet.
Ya, y sinceramente no sé qué fue lo que le hice aquel día. Que de un pronto a otro ya se cambió. Yo lo que estaba viendo ahí en internet es que la corta a 40 o 45 minutos, ¿verdad, Marlene? Sí, como que si yo estuviera en una Como si reunión, estuviera digamos, que no está, ajá, en en, la que no es de versión pago. básica. Sí, Ujú, como que no está detectando el plan o algo así, pareciera. Y metiéndose a Zoom, donde usted inició la reunión y editando configuraciones ahí, no sale nada. Digamos, no aquí en la llamada, sino en... a ver. Es que ya no me sale la de hoy. No, no la puedo editar. Déjame en progreso, dice. No se puede editar la que ya está seguro. Qué cosas. ¿Será que creo otra entonces? La única opción. Ya, pero es que si creo otra me va a pasar lo mismo de la vez pasada. Profe, y ahí a la parte donde dice recording hay como un cosito verde. Ahí hay configuraciones también. No, no dirá algo, es que no sé cómo se ve la vista de admin. Es que este Mort lo que tiene es live en Facebook, live en YouTube, breakout rooms.